Buenos días, señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Señora ministra de Justicia. Señora ministra de Educación y Formación Profesional. Señor ministro de Cultura y Deporte. Embajadores y cuerpo diplomático acreditado en España. Autoridades, compañeros del Instituto Cervantes y amigos. Buenos días a todos y gracias por asistir a este acto. Procedo a dar lectura del Real Decreto 933/2018 de 20 de julio, por el que se nombra director del Instituto Cervantes a don Luis García Montero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento del Instituto Cervantes, aprobado por el Real Decreto 1526/1999 del 1 de octubre, a iniciativa de la ministra de Educación y Formación Profesional y del ministro de Cultura y Deporte, a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de la ministra de Educación y Formación Profesional y del ministro de Cultura y Deporte, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de julio de 2018, vengo a nombrar director del Instituto Cervantes a don Luis García Montero, dado en Madrid el 20 de julio de 2018. Firmado Su Majestad el Rey Felipe VI y la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo Pollato. Tiene la palabra don Luis García Montero. Bueno, gracias. Por favor. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de director del Instituto Cervantes con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Tiene la palabra don Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Vicepresidenta, ministro de Exteriores, ministra de Educación, ministro de Cultura, ministra de Justicia, secretarios de Estado, embajadores y cuerpo diplomático acreditado, autoridades, académicos, compañeros y compañeras del Instituto Cervantes, el mundo de la cooperación, la cultura y la educación, amigos y amigas. Esta mañana siento la voz de Don Quijote en una de sus famosas parrafadas en homenaje a la libertad, la poesía, la dignidad o el buen gobierno, advirtiéndome sobre la responsabilidad que asumo. Yo le contesto que en mi responsabilidad se abrazan a la vez la exigencia y la ilusión. A los 60 años de edad, cuando he vivido tantos momentos diferentes de la historia de España, agradezco la oportunidad que se me da de compartir en mi oficio una vocación cívica y un tiempo nuevo para la democracia española. Empiezo por las primeras palabras, esas que, según Elsa Morante, hacen del arte una apuesta contra la desintegración ética de la sociedad. El mayor reto que tenemos desde muy diferentes perspectivas es el esfuerzo por ser buenos, en el buen sentido de la palabra bueno, frente a los que trabajan por crear un tiempo propicio al odio. Cito, como ya sabéis, a Antonio Machado y a Ángel González. El Instituto Cervantes, desde que se puso en marcha hace 27 años con el consenso de todas las fuerzas parlamentarias, es una institución de Estado que atesora especial significación.
Hay lugares en los que se cruzan casi todos los caminos. Si en la sanidad pública se encuentran la igualdad, la calidad de vida, la democracia económica y los cuidados solidarios, en el Instituto Cervantes el Estado reúne la presencia de España en el mundo, la cooperación internacional, el reconocimiento alto de los valores de la educación y su compromiso en el apoyo y la difusión de la cultura. Una institución de Estado, entendida como bien público, debe sostener el orgullo de sus vínculos con la sociedad en el reconocimiento de su propia autonomía. Las instituciones públicas relacionadas con la acción del Gobierno no son espacios gubernamentales, sino un patrimonio colectivo. En esa tarea de buenos deseos que uno escribe en su conciencia al asumir una misión importante, el respeto al bien común de la entidad y a la independencia de sus profesionales es un tesón prioritario. Mi querido Don Quijote, quedo advertido. Yo no me he avergonzado nunca de mi compromiso político. Tened cuidado con los que os aconsejan que no os metáis en política, porque eso es que quieren hacer la política sin vosotros y contra vosotros. Otra buena advertencia de don Antonio Machado. Así es, y la mejor manera de reivindicar la dignidad de la política es oponerse al sectarismo y a la manipulación. El respeto a las instituciones públicas supone la mayor muestra de respeto a la ciudadanía. Pero en nuestras palabras y en nuestra forma de contarnos la vida hay en juego mucho más que la salud de la democracia española y su afirmativo orgullo ante el mundo. Mi maestro Francisco Ayala, cuántos recuerdos, vicepresidenta, empezó a escribir sobre las consecuencias de la unificación tecnológica del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. La derrota de la República y el exilio invitaban entonces a la nostalgia y los sentimientos de pérdida. Se podía dar un paso más allá. Y Francisco Ayala sintió en Buenos Aires la posibilidad de defender una perspectiva hispánica para la democracia como respuesta a la nueva situación global marcada por el imperialismo estalinista y el mercantilismo capaz de legitimar, por ejemplo, el uso de la bomba atómica. Desde esa perspectiva hispánica fundó la revista Realidad, un hito en el pensamiento y la literatura de la época, un modo de poner los pies en la tierra. En la situación actual de la conciencia democrática en el mundo, me atrevo a afirmar que la perspectiva iberoamericana es una necesidad en la Europa del Brexit, en el trance de la cultura hispánica en Estados Unidos y en la defensa de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Una diplomacia cultural de energía panhispánica, con el idioma como puente entre España, Europa y Latinoamérica, me invitan, señor Don Quijote, a soñar con la apertura de un centro Cervantes en Washington. No es una promesa, es un sueño, o de nuestra extensión por el África subsahariana y por Asia. El español y sus culturas son hoy una columna vertebral que nos permite reafirmar, con el protagonismo del mundo de ahora, los compromisos originales del Instituto junto a los demás órganos competentes. Promover universalmente la enseñanza y el uso del español. Contribuir a la difusión en el exterior de nuestras creaciones y defender, promocionar y difundir las culturas de las nacionalidades y regiones que se integran en la nación española. En la reunión de directores del Instituto Cervantes celebrada hace una semana en Alicante, me atreví a declarar que no hay nada más poético que los números. Metafísico estás, le dijo Babieca a Rocinante, y Rocinante contestó, es que no como. Confieso
que voy a ser uno más de todos los cargos públicos que, después de años de recortes, se pondrá en cola y pedirá al Estado un poco más de oxígeno, no solo para cumplir con la tarea encomendada, sino para tratar con dignidad al mayor patrimonio de esta institución, el patrimonio humano, los hombres y las mujeres del Cervantes que han asumido en estos años en las actividades académicas, culturales, directivas y administrativas, no solo las tareas de un empleo, sino los desvelos de una vocación. Creo que tenía razón Albert Camus cuando afirmaba que el tiempo del ocio y el tiempo del espíritu son inseparables de la dignidad laboral. Por su capacidad de generar autofinanciación a través de las actividades académicas y culturales, el Cervantes sale muy barato al Estado. Cada español invierte un poco más de un euro al año para sostener las posibilidades internacionales de su idioma como ámbito de conocimiento y diálogo intercultural. Otra nueva tarea, querido Don Quijote, será el respeto a la gente, a toda nuestra gente, desde el conserje que nos ayuda a orientarnos a la entrada de un edificio hasta las grandes voces del saber que se han dado cita en nuestras bibliotecas y nuestras aulas. La tarea puede ser rentable en todos los órdenes, más aún si conseguimos coordinar los recursos de la diplomacia cultural y educativa que participan en la misma navegación de un desarrollo sostenible. Desde la proa nos saluda Cervantes, junto a Rosalía de Castro, Gabriel Arestis, Salvador Espriu, María Zambrano, César Vallejo, Gabriela Mistral, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Germán Arciniegas, Alejo Carpentier, Rosario Castellanos, Alonso Zamora Vicente o María Moliner. Sus pañuelos saludan un horizonte de juventud que deberá mañana hacerse cargo de un legado asombroso. Hace 10 años, al cumplir la cincuentena, publiqué un libro de poemas titulado Vista cansada, en el que resumía las cosas más importantes de mi tiempo y de mi historia, que no son la misma cosa. Resultó inevitable que uno de los poemas estuviese dedicado al idioma. La poesía es para mí un compromiso con la verdad de las palabras, un lugar de resistencia contra esa bellaquería posmoderna y agónica que ha dado en llamarse posverdad. Permitidme que acabe mis palabras leyendo ese poema, una forma más de prometer, por mi conciencia, que cumpliré con las tareas asumidas como director del Instituto Cervantes, comprometiéndome con la dignidad de la gente, única propietaria de su idioma, y con la lealtad a la memoria de mis mayores y a la forma en la que siempre se opusieron al trágala de los poderes salvajes, pronunciando palabras como derecho, constitución, libertad, igualdad y fraternidad. Oigo una voz, me llaman por mi nombre y recuerdo aquel mapa de océanos y mundos dibujado en el patio del colegio, que era un charco, un imperio y una espada en los pobres otoños nacionales, y se fue deshaciendo con la lluvia hasta sentirse tierra. Oigo decir la luz, el árbol, las llanuras teñidas por el cielo de una tarde heredada con canciones en la lengua de Roma, compuesta y descompuesta, crecida en español, como niños vestidos de uniforme que buscaban 2 labios para sentirse libres. El idioma, según nos explicaron, salió del mundo hacia otro mundo y regresó con voces de leyenda. Oigo el vuelo del cóndor en sus sílabas. Pasa el viento, reúne los nombres y el olvido, no respeta el puñal de los kilómetros. Naciendo de sus muertes y de sus lejanías, reconoció los puntos cardinales.
comprendió los rumores de las plazas usadas por la gente, encontró la violeta del rincón apartado para que yo viviese en las calles de Borges y Neruda, entre Machado y Juan Ramón Jiménez. La lluvia, que no corta, pero oxida los filos de la espada, cayó también sobre el pasado, como aprendiendo a hablar en las hojas del bosque. Oigo una voz, recuerdo aquellos mapas de colegio, más constantes que el odio y la avaricia, más fuertes que el rencor y las prisiones, más heroicas que el sueño de un ejército, más flexibles que el mar, han sido las palabras. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Buenas tardes. Es lo que tiene cuando se nombra un poeta, que nos regala su poesía. Es una situación muy verdadera y muy emocionante para este país, para todos nosotros y para lo que representa el Instituto. Yo creo, Luis, que te voy a decir felicidades y enhorabuena para todos los demás, porque lo vamos a tener con las responsabilidades importantes del Cervantes. Y felicidades porque siendo feliz tú en estas responsabilidades lo harás bien seguro, lo harás mejor todavía y te dispondrás a esas metas que tú solo te has trazado en la dignidad que te corresponde y desde la amistad conociéndote como te conozco. Queridos compañeros y compañeras del Gobierno, representantes de las embajadas, autoridades, también autoridades autonómicas. Creo que en estas breves, improvisadas, pero pensadas palabras puedo decir simplemente amigos y amigas. Está aquí el mundo de la cultura, el mejor mundo al que se puede pertenecer, el que siempre es imprescindible, urgente, sin él se corren muchos peligros. En él siempre he estado en mi casa, lo estuve y lo estaré siempre. La cultura es el disco duro de una sociedad, siempre, pero mucho más en estos tiempos. Tiempos muy cambiantes, complejos, relativos, peligrosos, donde la cultura es el GPS imprescindible con el que moverte y con el que no perderte. Pero no una cultura que se mira y que se eleva dejando atrás a casi todo el mundo, a todo el mundo. Es la cultura que traduce lo que va a venir, lo que está ocurriendo, la que se adentra por el futuro y la que siempre nos da noticia de quiénes somos por el pasado que tenemos detrás. Es tan importante para este Gobierno progresista la cultura, las acciones de la cultura, que entendemos que no hay mejor educación que la cultura, mejor cooperación que la cultura, mejor política internacional de España que la cultura, mejor nada que la cultura. Sobre todo porque desde la cultura somos libres, somos diversos, nos podemos reconocer, nos podemos encontrar y sobre todo porque desde ella nos debemos respetar. Nuestro idioma, extraordinario idioma, es el gran pasaporte de todos los hombres y mujeres de este país por cualquier lugar del mundo. Es mucho más que un idioma, es una lengua común con tantos millones que es un activo para pertenecer a Europa. Pero, repito, es el pasaporte con el que hacemos vías francas por cualquier lugar del mundo. Luis, te conozco de mucho tiempo. Me vas a permitir un pequeño espacio más subjetivo, más personal.
Te conozco, te conocemos de mucho tiempo. Tú lo has dicho, a tus 60 años llegas aquí en inmejorables condiciones de madurez, de solvencia, de prestigio. No hay ninguna duda de que tú sabes el instrumento que tienes en tus manos. Es el instrumento con el que este país se llena de buen nombre, se llena de prestigio, se llena de lo que somos y de lo que representamos, sin ningunas alaracas superiores, pero en la justa medida de lo que somos en Europa y en el mundo. La mejor patria es la cultura, la mejor patria es la democracia, la mejor patria son las libertades, los derechos y las responsabilidades que vamos a defender siempre. Y la diversidad interna de nuestro país, extraordinaria diversidad interna. Somos un gran pasillo geográfico de este lugar del mundo y somos unos grandes mestizos de la historia. Ese es el siglo XXI, Luis, tú lo sabe casi todo el mundo con un poco de madurez y con un poco de mirada larga. Esa va a ser la gran pelea de este siglo y ahí estaremos con nuestro nombre, con el nombre de España, a defender los territorios de la libertad, de las libertades, los territorios de la paz, los territorios desde donde hay que intentar, como tú decías, citando, ser buenos. Hay que ponerlo de moda, lo de ser bueno. Las buenas y rectas intenciones. El mundo tiene demasiados peligros y demasiadas oscuridades como para que no apostemos justamente por eso. Estamos absolutamente convencidos de algo que importa mucho. Esta casa tiene un activo de hombres y mujeres impresionante, verdaderos profesionales, que saben estar a la altura de lo que se les pide de las circunstancias por las que transitamos. El trabajo bueno de muchos que han pasado por aquí, Luis, de todos y de cada uno que seguramente no han puesto más que buenas y rectas intenciones para hacerlo bien y de bien a mejor. Tú eres otro eslabón más de este instrumento del Estado, de este instrumento de la democracia española en el mundo. Así que llevas el mejor de los nombres, Cervantes. Yo quiero terminar diciendo que hay que proteger a don Alonso, pero también a Sancho, y a Aldonza y a Dulcinea, porque no hay mejor cultura que la igualdad. Gracias.